Hola, amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal, el lugar donde siempre podrás encontrar las noticias más exclusivas sobre las celebridades, rumores y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco. Si eres fan de las estrellas turcas y te apasionan los chismes de la farándula, has llegado al lugar adecuado. Hoy tenemos una historia bastante interesante que involucra a dos grandes nombres del espectáculo de Turquía, Özkan Deniz y Aslı Enver. Pero no solo hablamos de su relación, sino que vamos a profundizar en un tema mucho más delicado. ¿El matrimonio de Özkan Deniz se vio afectado por la obsesión hacia Aslı Enver? La verdad está saliendo a la luz, y no te puedes perder los detalles que tenemos preparados para ti. Antes de comenzar, quiero recordarte que si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones para que no te pierdas ni uno de nuestros videos, y por supuesto, compartas este contenido con tus amigos y familiares para que todos estén al tanto de las últimas noticias del espectáculo. Además, puedes apoyarnos aún más si haces clic en el botón de unirte a nuestro canal, lo que nos ayuda a seguir creando contenido exclusivo para ustedes. Y como siempre, tus comentarios son esenciales para nosotros. Así que no dudes en dejar tus pensamientos sobre este tema, estaremos leyendo cada uno de ellos con mucho gusto. Ahora sí, comencemos con el tema de hoy. Si eres seguidor de Özkan Deniz y Aslı Enver, sabrás que su relación ha sido un constante vaivén de emociones, rumores y escándalos que han capturado la atención de los medios y de sus seguidores. Y es que desde que anunciaron su relación, ambos han estado en el centro de todas las miradas. Los fans, la prensa y hasta las redes sociales, todos los ojos estaban puestos sobre ellos, esperando conocer cada detalle de su vida privada. Aunque intentaron mantener una imagen de pareja perfecta, los altibajos de su relación eran innegables, y con el tiempo, esto se convirtió en una de las historias más comentadas en el mundo de la farándula turca. Lo primero que debemos analizar es el origen de todo esto, cómo se formó esta relación y por qué tan pronto se convirtió en un tema tan popular. La relación entre Özkan y Aslı Enver comenzó en un contexto lleno de expectativas. Ambos eran figuras muy conocidas en Turquía, y cuando comenzaron su romance, rápidamente se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del país. Pero, como suele suceder con las relaciones que están en el ojo público, la presión de los medios y de los seguidores fue mucho más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. Las noticias sobre su relación comenzaron a inundar los tabloides turcos, y con ellas, también comenzaron los rumores. Una de las cosas que más llamaba la atención de su relación era el hecho de que parecían tener una conexión increíblemente fuerte, pero a la vez, había algo que no terminaba de encajar. Las discusiones, los desacuerdos y las separaciones temporales comenzaron a ser noticia, y cada vez que la prensa hablaba de una posible ruptura, la pareja lo desmentía públicamente. Sin embargo, la duda comenzó a crecer entre sus seguidores. ¿Qué estaba sucediendo realmente entre ellos? ¿Por qué si todo parecía estar bien, de repente surgían noticias de una crisis? Esta incertidumbre se mantuvo durante un largo tiempo, haciendo que los seguidores de ambos se preguntaran si realmente existía algo más detrás de todo esto. Un aspecto clave que comenzó a salir a la luz en todo este proceso fue la obsesión de Özkan Deniz por Aslı Enver. Aunque muchos creían que este amor intenso entre los dos los había unido aún más, lo cierto es que esta obsesión terminó siendo un factor negativo en su relación. En lugar de fortalecerla, la obsesión por parte de Özkan por su pareja generó una presión adicional que terminó afectando su bienestar emocional. Se hablaba de que Özkan estaba tan centrado en Aslı, en su imagen y en la relación que mantenían, que comenzó a afectar otras áreas de su vida. Según algunos comentarios de personas cercanas a ellos, la actitud protectora y posesiva de Özkan hacia Aslı no hacía más que generar fricciones en la pareja. Esto, claro, fue un factor importante para que los problemas se intensificaran con el tiempo. No podemos olvidar que las relaciones en el ojo público tienen una carga emocional mucho mayor que las relaciones privadas. En este caso, la atención mediática sobre Özkan y Aslı no solo fue positiva, sino que también trajo consigo una gran presión. Las redes sociales,
Por ejemplo, jugaron un papel fundamental en su relación, ya que cada foto y video compartido por la pareja generaba miles de comentarios, algunos positivos, pero muchos otros llenos de críticas y juicios. Esto solo empeoró las tensiones que ya existían entre ellos. La constante necesidad de mostrar una imagen de pareja perfecta ante el mundo, mientras lidiaban con sus problemas internos, hizo que la situación se volviera insostenible. Es en este punto donde entra la pregunta clave: ¿fue la obsesión de Özkan por Aslı lo que realmente afectó su relación? Muchas fuentes cercanas a la pareja han afirmado que, aunque existía una gran pasión entre ellos, la actitud posesiva de Özkan comenzó a ser un impedimento para que ambos pudieran disfrutar de una relación sana. A menudo, los comentarios de Özkan sobre Aslı reflejaban no solo admiración, sino también una necesidad de control que parecía estar destruyendo poco a poco la confianza entre ellos. Los celos, las sospechas y la falta de espacio para cada uno de ellos comenzaron a crear un ambiente tóxico que, finalmente, los llevó a tomar la difícil decisión de separarse. Después de la ruptura, los medios de comunicación no tardaron en publicar nuevas teorías sobre los motivos detrás del final de su matrimonio. Muchos hablaron sobre la influencia de Aslenber en su vida, sugiriendo que ella también tenía su parte de responsabilidad en los problemas de la relación. Sin embargo, al final del día, nadie sabe exactamente qué pasó entre ellos, ya que tanto Özkan como Aslı prefirieron mantener en privado los detalles de su ruptura. A pesar de que algunos rumores seguían circulando, ninguno de ellos proporcionó evidencia concreta de lo que realmente ocurrió. La separación de Özkan y Aslı marcó el final de una de las relaciones más comentadas en la prensa turca. Pero también dejó un espacio para nuevas especulaciones y reflexiones sobre el impacto que tiene la fama en las relaciones personales. Es evidente que, aunque el amor entre ellos era genuino, las presiones externas, la falta de espacio para respirar y los problemas de confianza fueron factores que terminaron por desgastar lo que parecía ser una relación perfecta. En conclusión, la historia de Özkan Deniz y Aslenber es un claro ejemplo de cómo la fama, la obsesión y las expectativas mediáticas pueden afectar una relación. Aunque no sabemos con certeza si la obsesión de Özkan por Aslı fue la causa principal de su ruptura, está claro que la combinación de factores externos e internos hizo que su matrimonio fuera insostenible. Lo más importante es que ambos puedan sanar y seguir adelante con sus vidas, respetando la privacidad que tanto merecen. Ahora, querido seguidor, me gustaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Qué piensas sobre la obsesión de Özkan y su impacto en su matrimonio con Aslı? ¿Crees que las presiones mediáticas fueron el factor clave que los llevó a la separación? Déjanos tus comentarios, ya que tus pensamientos siempre son muy importantes para nosotros. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, darle like al video, compartirlo con tus amigos y seguir activando las notificaciones para estar al tanto de todos nuestros contenidos. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas sobre el mundo del espectáculo turco. Cuídense mucho y hasta pronto.